Em, un día, un día me perdí muy sin gracia. Digo, yo no sé si hay alguna gracia cuando uno se pierde, pero tal vez a usted le ha pasado. Yo venía muy confiado ya por la 27, llegando ahí casi al Parque La Sabana, pero sabía que tenía que coger una derecha para salirme y entrar a la radial y coger hacia media. Y yo notaba que avanzaba y avanzaba y digo yo, pero qué raro, ¿por qué no salgo ahí más o menos cerca del San José Palacio, donde uno hace la entrada? Y no salgo y no salgo, y aquel mar de carros, y estaba como más o menos 6:30, 7 de la noche, ya estaba oscuro. Y cuando me percaté, cuando reconocí, el sitio iba llegando allá por Los Hatillos, iba totalmente al contrario. Después me dio risa conmigo mismo y ahí pulseándola a ver cómo llegaba una rotonda para regresar. Bueno, si nos podemos perder a veces más o menos fácilmente en alguna radial, en un cruce de calles, a veces la gente se pierde en su andar espiritual, en su camino, en su caminar espiritual en este mundo. Y quiero compartir hoy, quiero que compartamos en el Salmo 1, y yo le he titulado los dos caminos. Pero hasta donde yo veo en la Biblia, Dios ha sido claro con nosotros para marcarnos la ruta. Bueno, a veces uno por distraído, como en mi caso, coge una ruta equivocada y allá de camino se dio cuenta que iba perdido. Pero la verdad es que yo veo que en la Biblia Dios sí nos marca con claridad la ruta que nosotros debemos seguir. Y eso es lo que quiero que compartamos un poco aquí en este salmo. Este salmo nos presenta el camino de una vida abundante, pero no solo abundante momentáneamente, sino sosteniblemente. Es decir, que se puede vivir siempre en una vida abundante, en un nivel de vida abundante. Nosotros solemos hablar de avivamiento y nosotros oramos por avivamiento, y yo creo que es bueno que oremos por avivamiento. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice que avive el fuego del don de Dios que está en él. Y porque sí, a veces sentimos, ¿verdad?, como que se nos apaga un poco. ¿Ustedes ha sentido eso a veces? Como que se le apaga un poquito ese fuego espiritual, ese fervor espiritual. Entonces yo creo que sí es bueno soplarlo y avivarlo y decirle al Señor que nos avive. Sí, pero aquí el salmista, y eso me gusta mucho, que nos habla, el Señor nos habla por medio del salmista, que podemos vivir una vida abundante, pero sostenible, o sea, siempre en medio de un mundo conflictivo como el que vivimos, conflictivo en muchos sentidos, en medio de una vida de lucha, y de lucha también en muchos sentidos, desde lo material hasta lo espiritual. Esta es una vida de lucha, pero qué bueno que Dios nos dice, podemos vivir una vida abundante, una vida en el Señor. Entonces, lo primero es que los primeros 3 versículos tienen que ver con la presentación del camino de la vida. ¿Y cuál es ese camino de la vida? Y aquí nos dice algunas cosas. Dice, comenzando con el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a detenernos
un momento allí. Decía, el camino de la vida aquí se presenta primeramente diciéndonos, no te metas en el mal, no te metas en el pecado. Eso es lo primero. Y fíjese que aquí dice que el pecado es un proceso en el que uno puede entrar. El pecado, los pecados, cuando hablamos de tentaciones, por ejemplo, cuando hablamos de caídas, y yo no quiero pensar, creo que realmente las caídas espirituales no existen, porque más bien creo que es un meternos, es un estilo de vida. La gente suele decir, es que se me atravesó la mujer, o es que se me atravesó el hombre, ese que me gustó y me acosté, terminé acostándome. Fue una cosa así, repentina, fue de pronto. Como alguien decía, ¿verdad? Que iba conduciendo y de un pronto a otro le salió un hueco y se fue entre el hueco. Y a veces pensamos de las tentaciones como eso, que fue de pronto. No, realmente no. Fíjese que hay unos verbos que usa aquí el salmista. Dice el varón, y puede ser la mujer, que no anduvo, primeramente anduvo en consejo de malos. No anduvo. Ahora, fíjese que ahí dice consejo. Tenemos que tener cuidado de nuestras amistades. ¿Qué consejo estás recibiendo, estás escuchando? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Quiénes son tus amistades? Cuando uno piensa en consejeros, no estoy hablando en consejeros formales ni profesionales. Son esos consejeros, esos amigos, amiguitos o amigotes, amiguitas o amigotas, no sé, que tenemos, con quienes nos asociamos y compartimos mucho, y luego la influencia de ellos comienza a ser tan fuerte en nuestra vida que comienza a arrastrarnos, o más bien nos dejamos arrastrar o nos dejamos llevar por sus consejos. De un pronto a otro, aquel que era muy buen estudiante empieza a rayar. ¿Y qué pasó? Tiene unas amistades que le dicen, no hombre, no seas tonto, ¿para qué te estás fregando la vida? La vida se lleva suave, se lleva tranquila. ¿Y qué pasa? Y comienza uno a ver un cambio de conducta, baja rendimiento, aquel muchacho. ¿Y qué pasó? Y luego cambia conductas. ¿Y qué pasa? Hay una influencia de amistades malas, están influyendo unos malos consejos. Ese muchacho, esa muchacha está escuchando. Cuando decimos muchacho, muchacha, a veces somos muchachas y muchachos adultos también, que somos influenciados por malas amistades, personas con antivalores que están permeando nuestra vida y luego nos descarriamos. Tenemos que tener cuidado. Dice la Escritura, las malas compañías y las malas conversaciones corrompen vuestras buenas costumbres. Y aquí hablando del justo, el que va por el camino de la vida, el camino de Dios, dice, no anduvo en consejo de malos. No camina con esos malos consejeros. Ahora, claro que tenemos que ser, digamos que amigos en términos generales, ojalá de todo el mundo,
pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es permearlos a ellos con el Evangelio de Cristo Jesús, con la palabra. Ese es el propósito según la Biblia. Al punto que Pablo decía, yo me hago como si fuera uno de los judíos para ganar a los judíos. Yo me hago como si fuera un gentil para ganar a los gentiles. Porque tenía un propósito. Esa manera de identificarse con uno o con otro grupo. Pero si usted lo va a tomar en serio, no puede ser amiguísimo de los impíos. ¿Sabe por qué? Porque en un momento dado vas a tener que negociar los valores. Y eso va a ser un problema ya. Tenemos principios, tenemos valores bíblicos de la palabra de Dios que son innegociables. Es decir, Dios tiene prioridad, Dios es autoridad y esto es no negociable. Tenemos que obedecerle a Él. Pero hablando de esto del proceso en que una persona puede ir entrando, dice no anduvo. El otro que dice es no estuvo. Ni estuvo en camino de pecadores. No anduvo en consejos malos, no estuvo en camino de pecadores. Y yo digo así, primeramente vamos caminando y como cuando vamos allá por la costa, ahora de verano, en la tarde, como a las 5:30 de la tarde más o menos, y llegamos a una parte donde hay una panorámica preciosa, está despejado, empezamos a ver el atardecer, empezamos a ver la puesta de sol. Y entonces, a pesar de que vamos caminando o vamos en el vehículo, de un pronto a otro decimos, no, tenemos que pararnos aquí. Este panorama hay que capturarlo ahí con la cámara. Parémonos, entonces se sacan fotos y todo esto está muy lindo. Pero luego el tercer paso que dice es, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Viene la otra acción, la de sentarse. La cosa está tan bonita ahí que ya uno no solamente se para, sino que se sienta, o sea, se queda. Esa es la idea. Se queda, se acomoda, se estaciona y de un pronto a otro seguramente dice, no, saquemos la tienda. Saquemos la tienda de campaña y mejor nos instalamos aquí y nos quedamos para el día siguiente. O sea, le gustó tanto. El pecado es así. En el pecado vamos entrando progresivamente y entramos más y entramos más. Y usted puede entrar mucho. Puede entrar a niveles muy profundos en el pecado. Alguien ha dicho que el ser humano no es todo lo malo que puede llegar a ser. Un día de esto estábamos comentando algo de estos crímenes, de estas atrocidades de este grupo terrorista islámico. Y yo no oí esa última noticia, bueno, no sé si es la última, pero de esas noticias que no solamente asesinan a las personas, sino que están sacándole los órganos para venderlos. Están vendiendo órganos. No sé si alguien escuchó eso, yo realmente no lo escuché, pero alguien me lo contó. Entonces yo digo, oiga, estos tipos, ¿hasta dónde van a llegar? Son malos. O sea, casi uno no puede pensar que hay gente que hace eso. Eso seguramente no merece ser calificado como gente. Uno dice, no, bueno, pero bestias tampoco, porque yo creo que los salvajes, en la de menos, no se animan a hacer ciertas cosas que los seres humanos a veces sí se animan a hacer y están haciendo. Así es que en el entrar se puede ir muy bajo. Muy bajo se puede ir. Pero se empieza en algún punto.
como el que empezó con las drogas o empezó en el alcoholismo. Empezó con algo poquito. ¿Y qué pasó? Y fue progresivamente, fue avanzando, fue metiéndose, hasta que llegó a ser un adicto completo, dominado absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí del justo? Es que no inicia, no empieza a caminar, no inicia, no anduvo, como es, no caminó, no estuvo, ni se sentó. Se sentó en silla de escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Los escarnecedores, dice el diccionario que escarnecer es hacer burla, hacer mofa, burlarse de los demás. La burla. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces hasta de las autoridades, dice la Escritura en el libro de Segunda de Pedro y de Judas, que no tuvieron temor de las autoridades superiores. Y entonces tenemos que tener cuidado otra vez, no solamente de los malos consejos, de esos consejeros malos, sino de los burladores. No estuvo en la silla de los escarnecedores. Entonces, la primera cosa que nos dice aquí con respecto al justo que camina por el camino de la vida es que no se mete en el mal. O sea, no inicia ese caminar. No te metas por ahí, no te metas por el camino malo. Eso es lo primero. La otra cosa que dice aquí del camino de la vida es que estos se sustentan en Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová, verso 2, está su delicia. Delicia, ¿qué significa eso de delicia? Lo que es sabroso, lo que es agradable a nuestro paladar, esa es la delicia. En aquello que disfrutamos, nos gozamos, nos deleitamos en eso. Y en la ley del Señor, en la palabra de Dios está su delicia. Y entonces dice, y en su ley, dice la segunda parte, y en su ley o en la palabra de Dios, medita de día y de noche. Este es un ejercicio que tenemos que hacer. Y al comienzo probablemente no va a ser tan delicia, tan delicioso a nuestro paladar. Pero a medida que lo vamos haciendo, el placer, digamos, el gusto, el sabor va creciendo en nuestra vida. Va a ir creciendo. En uno de los grupos de estudio que tenemos, una hermana decía, bueno, estábamos aprendiendo un versículo de la semana y hay que aprendérselo bien, y casi con puntos y comas y todo eso. Y entonces decía una hermana, bueno, fíjese que me pasé soñando con el versículo, dice. ¡Qué bueno! Digo yo, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren soñarse con el versículo? Bueno, con un versículo, con la Biblia, con un pasaje bíblico. Y que Dios hable y que Dios traiga entendimiento y revelación. Qué bonito, ¿no? Porque dice, y en su ley o en la palabra medita. ¿Cuándo? De día y de noche, siempre. Entonces, qué importante que nosotros pongamos la palabra en nuestra mente, la pongamos en nuestro corazón, para que entonces estemos pensando y estemos pensando. El versículo del que les hablo es Lucas 9:23. Aquí hay algunos que ya se lo saben. Tuvieron que decirlo como 50 y pico de veces para poder aprendérselo. Pero ¿cómo era? Y decía a todos, a ver, todos los que se lo saben, y decía a todos, niéguese a sí mismo. Muy bien, oiga usted. Hay un montón de estudiantes aquí. Y
Y yo estaba pensando, después de que comentábamos eso en el grupo, ¿qué quiere decir ese versículo para mí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. A veces uno lo deja ahí. Dice, tome su cruz cada día y sígame. Digo yo, mire, esto es tremendo. O sea, yo tengo un compromiso tan grande con Dios, es exageradamente grande el compromiso que tengo con Dios. Y realmente me puso a pensar mucho ese versículo. ¿Realmente es así de grande mi compromiso? ¿O es más pequeñito? ¿Se queda atrás todavía? Y mire, realmente me desafía. Y me desafía mucho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nosotros y esa palabra empieza y le damos vuelta y la meditamos y en el día y en la noche, ¿sabe que esa palabra nos va a ayudar en varias cosas? Esa palabra nos va a ayudar en fortalecimiento de nuestra vida, de nuestra fe. Esa palabra nos orienta para no coger un camino equivocado como me pasó, para no perderme. Esa palabra nos desafía. Esa palabra frente a la tentación nos da la victoria. En su ley medita de día y de noche. Y fíjese que el salmista sigue con una analogía allí. Dice que será como árbol. Versículo 3. Pero árboles hay muchos. Pero no está hablando de cualquier árbol. Ni está hablando de todos los árboles. Está hablando de un excepcional, un árbol en especial. ¿Cuál? Aquel que está plantado junto a corrientes de aguas o junto al río, junto a fuentes de aguas. Y entonces, ese árbol se caracteriza por dos cosas. Una es que está lleno de vigor, está lleno de vida siempre. Por eso dice, su hoja no cae. Siempre está llenito de vida ese árbol. Eso es importante. ¿Y qué más? Ese árbol va a ser muy fructífero. Muy fructífero. Y cuando pienso en esto, hermano, yo no sé, a lo mejor usted ha pensado en lo mismo también. Estaba pensando, ¿qué pensaré yo el día que esté en la cama como viviendo los últimos momentitos de mi vida? Tal vez usted se ha hecho exactamente la misma pregunta. Yo pensaré, Señor, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Gloria a ti, Señor, ya llegué al final, ya me voy, ya cumplí. O podría decir, como dicen algunos, y lo dicen en ese estado, Dios mío, sáname, levántame de aquí. Y si usted me levanta, entonces de ahora en adelante sí te voy a servir. ¿Han escuchado eso de gente? Yo digo, qué triste estar en esa, como el segundo ejemplo, el segundo paciente. Qué triste tener que negociar o querer negociar con Dios una prórroga de vida para entonces tener la oportunidad o tomar la decisión de servirle, de hacer algo para Dios, de hacer algo para su reino. Porque durante toda su vida anterior fue infructuoso totalmente. Solo obras de la carne.
obras de nada, de pura paja. Dios mío, dame un tiempito más. Y si me das un tiempito más y si me sacas de esta, entonces ahora sí te voy a servir. Con la gente que hace eso, ¿sabe qué pasa? ¿Saben qué pasa? Y si logran salir bien librados de esa crisis, ¿qué pasa? Sigue no haciendo nada para el reino de Dios. Y algunos que dicen que se convirtieron y se desconvierten después. ¿Cómo somos, hermanos? Esto es tremendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora que estamos vivos y brincando y con energía y saludables, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de servirle a Dios. Ahora es el tiempo de comprometernos con Él. Ahora es el tiempo de apartarnos del pecado. Ahora es el tiempo. ¿Por qué no aprovechar ahora? Cada día, ¿qué es cada día? Cada día que tenemos, este día, hoy es la oportunidad que Dios nos está dando para servirle, para exaltarlo, para hablarle a la gente, para orar por personas, para ayudar a alguien, para hacer las obras de Dios. Este es el día. Y si Dios nos deja mañana, mañana será el día. Y si Dios nos deja un año, oiga, ¿cuántas cosas podríamos hacer en un año para Dios? Si entendemos que cada día es la oportunidad de Dios para hacer algo. Entonces dice que este da su fruto en su tiempo. Este tipo de árbol da su fruto en su tiempo. ¿De quién cree usted que está hablando Dios aquí por medio del salmista? ¿De quiénes estará hablando? ¿Y a quiénes estará hablando? Está hablando de nosotros. De nosotros está hablando. Porque también podría hablar de otros. Y son los que van por el otro camino. Este es el camino de la vida. El otro es el camino de la condenación. Comienza en el versículo 4. El camino de la condenación. Y dice, verso 4, no así los malos, que son como tamo o la paja, que arrebata el viento. Viento aquí es símbolo de juicio. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos o de los creyentes de Dios. Y termina el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pero con estos versículos 4 y 5, el camino de la condenación, el Señor nos pone en blanco y negro la ruta. La ruta de nuestra vida, quiero decirles, está bien demarcada. Yo creo que tiene ojo de gato y rayas amarillas y raya blanca y todo. Está bien demarcada. No es como algunas carreteras aquí que no se sabe, ¿verdad? Pero mire, la ruta el Señor la ha demarcado bien. Jesús en la prédica del Sermón del Monte, Él dijo, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta, estrecho es el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Ahí está.
No hay una tercera alternativa. Realmente en la Biblia así es cielo o es infierno. No hay un intermedio. ¿Es salvo o condenado? ¿Es hijo de Dios o no es hijo de Dios? ¿Vamos por el camino del bien y de la salvación o vamos por el camino del mal y de la perdición? Así es. Las rutas están bien demarcadas. El juicio va a venir. La Biblia es clara en eso. Va a venir el juicio, va a llegar un día de juicio. Y entonces ahí va a ser triste para aquellos que con conocimiento, con información suficiente, cogieron el camino del mal, cogieron el camino del pecado. Dice que los pecadores son como el tamo. Van a desaparecer por lo menos de la vista. No significa que van a desaparecer absolutamente. Como el tamo en el sentido de que van a ser quemados, van a ser enjuiciados. Los pecadores no se levantarán en el juicio. No van a tener argumento. No van a tener excusa delante de Dios. Nadie podrá decir, no, Señor, yo no tengo la culpa, por favor, no me condene a mí, porque es que el que tuvo la culpa fue, y le echa la culpa aunque sea su suegra. No. Los pecadores no tendrán excusa por sus hechos, por sus pecados. Por eso no se levantarán. Sencillamente serán enjuiciados y serán condenados. No hay excusas. De momento, caminamos por los dos caminos como paralelamente, pareciera. En el versículo 6, como que se hace la división, porque Jehová conoce el camino de los justos. Ahora, cuando dice conoce, no es solamente que conoce intelectualmente Dios el camino de los justos, que por supuesto que sí los conoce así. Pero cuando dice aquí que conoce el camino de los justos, es que Él sostiene el camino del justo. Él sostiene el caminar del justo. Él ayuda y fortalece al justo en su caminar. Pero ¿qué más? Mas la senda de los malos perecerá. Aquí se hizo la división, la partición de rutas. Aquí se pone en claro. Ustedes recuerdan que cuando Jesús habló de la naturaleza de la iglesia, Él dijo que la iglesia o el reino de los cielos es como la cizaña y el trigo, o como el trigo y la cizaña, que dice que están juntos. Así es que si usted está junto con creyentes, no piense que eso lo va a salvar porque está junto con creyentes. No, ahora cualquiera puede estar junto con creyentes. Si usted es de una familia cristiana, no crea que eso lo va a salvar porque usted está en una familia cristiana. Y oye cuando aquellos leen la Biblia, y oye cuando oran, y de un pronto a otro dentro de usted dice, qué aburrido eso, qué pereza, no me gusta, casi me dan ganas de vomitar. Pero está ahí. Eso no lo va a salvar, el estar allí. Jesús dijo, el trigo y la cizaña van a estar juntos hasta cierto momento. No van a seguir juntos por la eternidad. Las ovejas y las cabras o los cabros tampoco van a estar juntos para siempre. Va a haber un momento cuando Él va a separar, va a discriminar, va a poner a su derecha a las ovejas, dice, y a los cabros y a las cabras las va a poner a su izquierda.
lo va a separar. La red llena de peces buenos y malos es otra ilustración que Jesús usa. Dice, en el día del juicio se va a discriminar y van a ser separados los peces buenos de los peces malos. Más bien, nosotros somos los que tenemos que pensar ahora y autoevaluarnos y autoexaminarnos para ver si somos ovejas, trigo, peces buenos, o usted es un cabro o una cabra, es cizaña o es pez malo. Y eso le toca a usted y eso me toca a mí. Autorrevisarnos, examinarnos. Dios, ¿en qué posición yo estoy? No es todo el que me dice Señor, Señor, que entrará en el reino de los cielos. Es aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice, que está en los cielos. Porque en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, dice, en tu nombre hicimos, en tu nombre dijimos, en tu nombre ministramos, predicamos, oramos, todo eso. ¿Y qué va a decirles él? ¿Qué le va a responder? El juez, el Señor Jesús le va a responder, nunca os conocí. Realmente es nunca los reconocí o los aprobé como los míos, como mis hijos. Apartados de mí, hacedores. En el griego dice de desobediencia. Porque la mamá de todos los pecados, ¿saben cuál es? La desobediencia. Apartados de mí, hacedores de desobediencia, hacedores de maldad. Hermanos, a veces nos parece como que la vida, yo no sé, es como una ilusión, como que la vida podemos vivirla de cualquier manera, no importa. Como que es cosa de pasar el rato y pasar el tiempo. Dicen algunos vegetar. Estamos vegetando. Hermano, no se ponga a vegetar sencillamente. De todas formas, te vas a hacer viejo aunque no se ponga usted a envejecerse. Eso viene solo, eso viene por sí mismo. Lo que tiene que hacer es, antes de que lleguen aquellos días malos, como dijo el sabio Salomón, sírvele al Señor, témele al Señor con todo tu corazón. Eso es. Aproveche el tiempo, este tiempo que Dios te está dando. Aprovecha esta salud que Dios te está dando. Aproveche el momento ya para que cuando estés en tu lecho de muerte no tengas que rogarle, Señor, por favor, dame una prorroguita más. Y te dice el Señor, y todo el montón de años que te he dado, ¿qué? ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora es el momento para que decidamos servirle a Él de todo corazón, entregarnos a Él, amarlo a Él, seguirlo con todo nuestro corazón. Ahora es el tiempo. Yo quiero preguntar aquí si hay gente que reconoce que no tienen a Jesús en su corazón y que su eternidad es muy incierta, o lo más seguro es que no son salvos. Usted puede entregarle su vida a Jesús ahora. Es más, yo lo invito en el nombre del Señor para que usted le entregue su vida a Cristo ahora. Y usted decida vivir para Él. Usted decida servirle con todo su ser, con todas sus fuerzas. Usted puede hacerlo. Y también puede no hacerlo. Y también puede decir, estoy muy joven y tengo mucho tiempo, y cuando ya esté por entrar a los 95, entonces voy a convertirme a Cristo. También puede pensar así. Ese no es un pensamiento de Dios, por cierto, ese es un pensamiento diabólico. Porque el Señor lo que quiere es
que en este momento, así usted lleno de vida, de energía, de juventud, de fuerza, que usted le dé su vida a Él, usted le rinda su vida, usted se constituya en su seguidor, en su discípulo. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces, en el resto de su vida, a partir de hoy, usted pueda acumular servicio, honra y gloria para Dios y recompensa para su vida eterna, en su vida eterna. Habrá gente aquí que quiere entregarle su corazón a Cristo, no lo han hecho todavía, nunca lo han hecho, o tal vez alguna vez levantaron la mano, hicieron algún acto de fe público, pero realmente se ha apartado, ha vivido más en sus deseos naturales y carnales, pecaminosos, que en la voluntad de Dios. Y usted este día también puede pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, yo quiero regresar como aquella ovejita que estuvo extraviada, pero quiero regresar a tu redil, quiero regresar al pastor de los pastores, a Cristo Jesús. Mientras inclinamos la cabeza, yo quiero preguntarle, si usted quiere, si usted es uno de esos, ya sea que nunca en la vida usted le haya entregado su vida a Jesús, o que alguna vez usted hizo ese acto de fe, pero luego te apartaste, por la razón que sea, y no tiene que explicar nada aquí por qué se apartó, pero usted quiere volver, usted quiere entrar de nuevo al corral de las ovejas del Señor Jesucristo, y quiere demostrarlo públicamente, esa decisión, quiere demostrarlo viniendo aquí al frente. Queremos orar por usted al tomar ese compromiso. Si hay gente aquí que está en la situación que he descrito, venga. Quiere tomar esa decisión ahora, venga. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que la pongas en nuestro corazón para que nosotros como creyentes, hijos, hijas de tu reino, podamos caminar en este camino de la vida y podamos servirte ahora que tenemos fuerza, ahora que tenemos salud, ahora que tenemos oportunidad, que tenemos tiempo. Ahora, Señor, antes de que sea tarde, antes de que llegue ese momento crítico en una cama con una enfermedad terminal. Ahora, Señor, ahora queremos retomar ese compromiso. Sí, Señor. Quiero invitar que alguna hermana venga y acompañe aquí a doña Nora. Señor, ahora queremos retomar ese compromiso contigo. Espíritu Santo, pon en nosotros esa palabra a la germinar y producir para tu honra y tu gloria. Erika está orando con Nora y me gustaría que ustedes oren en este momento. Creo que la mayoría conocemos a doña Nora. Bueno, muchos de ustedes por lo menos la conocemos. Señor, oramos ahora que veas el corazón de doña Nora, sus pensamientos, su voluntad, la determinación que ella está tomando ahora. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que la toques ahora. Tócala, Espíritu Santo, tócala. Tócala para restauración, para liberación, para salvación en el nombre de Jesús. Y ayúdala, Señor. Y ayúdala a caminar paso a paso a partir de este día, en ese compromiso, en esa dependencia, en esa obediencia, en esa sumisión
a Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendícela, Señor. Bendícela, Señor, ahora. Sálvala, restáurala. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga.